2:58, faltan minuto y pico para arrancar. Bien, vamos a comenzar esta reunión de hoy. Este tema se llama Operación Económica y Sistemas de Potencia. Básicamente, lo que yo estaba hablando en este tema es lo siguiente. Cuando yo tengo varias plantas de generación en un sistema, ¿verdad? Que estén en la misma planta o en otro sitio, claro que todo el sistema venezolano está interconectado, la cantidad de energía que se le solicita a una máquina no es igual a la cantidad de potencia que se solicita a la otra máquina, ¿verdad? Teóricamente, cada máquina tiene una eficiencia diferente. Esa eficiencia depende de la marca del equipo, de los años de servicio, de cuál ha sido su mantenimiento, si ha tenido o no ha tenido falla, ese tipo de cosas. Por lo tanto, el despacho económico, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para solicitarle a las diferentes máquinas una potencia específica? Entonces, el estudio de la operación económica del sistema de potencia se debe a dos cosas. Una, a esto, a la producción de potencia en función de las diferentes plantas. Y luego de eso también estudiar cómo es o cuáles son las pérdidas de potencia cuando la potencia es transmitida por la línea de transmisión. Esa línea de transmisión tiene unas pérdidas porque son cables y esos cables se calientan y se producen las pérdidas de R I cuadrado. Por lo tanto, eso también se toma en consideración. Esos dos puntos son los importantes. En este caso, el punto básico es que debe existir, como dice aquí, una coordinación de los costos de producción en todas las plantas de generador. ¿Ok? Normalmente la planta, dentro de la planta hay varias máquinas y el procedimiento que se hace es que la carga se distribuirá a la máquina más eficiente, que tomará la rienda al principio y a medida que esa potencia va subiendo, esa máquina puede pararse en una cantidad de potencia específica y otra máquina seguirá supliendo el resto de la carga. Eso depende de la eficiencia de cada máquina. Entonces, la distribución de carga entre unidades dentro de una central generadora dependerá entonces de la eficiencia de cada máquina. Tenemos esta pequeña curvita aquí, ¿no? Aquí tenemos este eje donde nosotros colocamos los costos de combustible, porque básicamente los costos de combustible son lo más pesado, digamos, en la operación de la planta, versus estos costos de combustible versus la potencia de salida de cada máquina. Bien, los otros costos que inciden en la operación de la planta, como los pago personal, mantenimiento, reparación, etcétera, realmente es mucho menor ese gasto que el de combustible. Por lo tanto, ese gasto se suma a los gastos de combustible, ¿no? Y se coloca en este eje. Y podemos hacer para cada máquina un gráfico parecido a este. ¿Qué son estas gráficas? Esta gráfica es una curva en donde se refleja para cuánto combustible se necesita para producir una potencia específica. Y esa potencia específica, como pueden ver, mientras más potencia pide, por supuesto, más combustible va a necesitar. Ahora bien, esa curva va variando en la medida que la potencia aumenta, ¿verdad? Porque
las máquinas, pues tú le pides más, se calienta, etcétera, etcétera. Entonces, esa eficiencia de la máquina varía. Entonces, nosotros vamos a llamar a la pendiente de la recta trazada desde el origen, es decir, una pendiente tangente a estas curvas, ¿verdad? Que es la relación entonces que sería de combustible versus la potencia que sale, la vamos a llamar proporción de calor. ¿Ok? Eso vendría, arriba se colocaría millones de BTU por hora, que serían los BTU, que es una unidad de calor, ¿verdad? Es una unidad británica. Y aquí se ve entonces la cantidad de calor, ¿verdad?, que genera ese combustible versus los megavatios que la máquina entrega. ¿Bien? Esa sería la curva que llamamos proporción de calor. Y el inverso de ese valor es lo que nosotros llamamos la eficiencia de la máquina. Entonces, dentro de una planta, vamos a suponer que tengamos dos maquinitas, vamos a suponer, la potencia, ¿verdad?, que tiene una máquina, vamos a suponer el número uno, en un principio puede estar suministrando una potencia. Pero llegará un momento en que la otra máquina o las otras máquinas, o entre las otras máquinas, hay máquinas que de esa potencia en adelante son más eficientes. Entonces, esta máquina, la otra máquina, la primera máquina se queda donde estaba, generando una potencia específica, y otra máquina será la encargada de suministrar más potencia al sistema, ¿verdad? Porque todos están en paralelo, para seguir supliendo las cargas. Y así se van intercambiando los roles de las potencias, de tal manera que al final siempre la eficiencia total de la planta es la óptima necesaria. Entonces, en todo este criterio de distribución, lo más importante es lo que se llama el costo incremental, es decir, las pendientes de la curva esta, entrada-salida de potencia. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, esta curva, ¿verdad? Este es un ejemplo del texto. Aquí tenemos la entrada de combustible en BTU hora, es decir, esa transferencia a calor, referente a la potencia de salida en megavatios. Entonces dice, si se traza una línea desde el origen a cualquier punto de la curva de entrada-salida, la pendiente se puede expresar en millones de BTU por hora dividido entre la salida de megavatios. O bien como relación entre la entrada de combustible en BTU y la salida de energía en kilovatios por hora. Como ya dije, esta relación se llama proporción de calor y su recíproco se llama eficiencia. De que una baja proporción de calor implica una alta eficiencia de combustible. La máxima eficiencia de combustible ocurre donde la pendiente de la línea desde el origen hasta el punto de la curva es un mínimo. Este punto de la línea es la tangente a la curva. Es decir, que si yo le tiro a esta curva unas rectas, la recta que pega de la curva, esa tangente, ese es el punto donde la eficiencia es máxima. En este ejemplo de este ejercicio, que lo vamos a ver mejor aquí calculado, tenemos una proporción de calor utilizando la gráfica versus la potencia y se calcula la pendiente, ¿verdad? En la figura, una salida de 280 megavatios necesita una entrada de 2.8 por una BTU, ¿no? Aquí en la curva, está como por aquí. Necesitan 280 megavatios de salida de la máquina. Y aquí está la cantidad, la entrada de BTU hora en función de combustible que se requiere. En ese caso, esa cuenta da 2.8 por 10 a la 9 entre 280 megavatios de potencia, da una eficiencia de 10.000 BTU por kilovatio hora. Ahora, un kilovatio hora son 3.412 BTU. Entonces, esos 10.000 BTU hora entre los 3.412, o sea, yo estoy dividiendo esta eficiencia entre la cantidad de BTU hora por kilovatio hora, y resulta una proporción de calor de 2.93. Lo que hemos hablado antes, la proporción de calor, que es lo más importante. Y dijimos que la inversa de eso era la eficiencia. Eso da 0.34, es decir, que la eficiencia de la máquina es del 34%. En comparación, cuando se elige la máquina de 100 megavatios,
la proporción de calor es de 110, es de 11.000 vatios kilovatio hora y la eficiencia es del 31%. Es decir, hay otra máquina ahí y no te dando la misma eficiencia, sino menor. Entonces, la distribución de carga entre las máquinas en la central se basa en si al incrementar la carga en una unidad, conforme esta disminuye en otra unidad en la misma cantidad, se obtiene un incremento o un decremento en el costo. Es decir, nosotros siempre estamos vigilando cuál es el costo, la eficiencia que está generando una máquina para entregar una cierta cantidad de energía, de potencia. Entonces, así se considera que el costo incremental, que es el elemento más importante aquí, que siempre vamos a utilizar para comparar de combustible, determina por las pendientes de las curvas entrada-salida de cada unidad. Se definirá como F sub I la entrada a la unidad en dólares por hora, ya que nosotros decimos que el combustible se puede medir por dólares por hora, lo que cuesta. Y PG es la salida de la unidad I en megavatios. Entonces tenemos entrada unidad y salida. El costo incremental de combustible de la unidad en dólares se define entonces entre la división entre, o sea, digamos el diferencial, porque estamos haciendo otro diferencial, de la entrada en dólares combustible respecto a la salida. ¿Okay? Y eso, si lo usamos en la curva, entrada, salida, unidad, y esa función la convertimos en una ecuación cuadrática que está aquí, y la unidad nos va a dar que esa costo incremental de combustible viene dado por esta ecuación. Entonces, todo en los ejercicios que nosotros vamos a hacer y en la forma que se hace matemáticamente o con la computadora, nosotros vamos a trabajar con este elemento, que es el costo incremental de combustible. Y cada máquina, por ejemplo, un ejercicio que ya vamos a ver uno, en, en, en una máquina 1, tendrá un lambda sub i, ¿verdad? Con esta fórmula. Un valor aquí, un valor aquí, un valor aquí. Cada máquina tendrá un valor, un sistema de estos diferente. ¿Ok? Porque, claro, normalmente si yo monto una planta nueva, todas las máquinas son iguales, de la misma marca, etcétera, para que esto sea uniforme. Pero, después de cierto tiempo, hay unas máquinas que rinden más que otras, entonces estos valores incrementales varían. Entonces, el costo incremental de combustible aproximado a cualquier salida en especial es el costo adicional en dólares, este signo que está aquí, por hora para incrementar la salida en un megavatio. Eso es lo que representa el señor lambda sub i. Este se determina al medir la pendiente de la curva de entrada-salida y multiplicarla por el costo vertido en las unidades matemáticas correspondientes. Entonces nosotros vamos a trabajar siempre con varias máquinas, o en este caso vamos a trabajar con dos máquinas siempre, para por lo más necesita un poco más de computación. Y cada máquina va a tener esta formulita costo incremental y aquí van a ver ciertos números. Veamos ese ejemplo. Me pregunto, esto está molestando. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo tengo, dice, los costos incrementales. Dice, los costos incrementales de combustible en dólares por megavatio hora para una planta que consiste de dos unidades dadas por la siguiente. Esta máquina 1 tiene este valor, lambda sub 1, y esta máquina 2 tiene esta lambda. Pues dice, supóngase que ambas unidades están operando todo el tiempo y que la carga total varía 250 hasta 1250 megavatios. Es decir, que empezando la máquina, lo menos que puede tener la máquina de consumo de entregar son 250 megavatios y lo máximo 1250 megavatios. Y que la carga máxima y mínima de cada unidad es 625 y 100 megavatios. Es decir, que una máquina lo más que puede entregar son 625 megavatios y lo mínimo 100 megavatios. Dice, encuentra el costo incremental de combustible de la planta y la distribución de la carga entre las unidades para que se alcance el costo mínimo de varias cargas totales. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de ejercicio?
Dice, a carga ligera, la unidad 1 tendrá el costo incremental de combustible más alto y operará a su límite inferior de 100 megavatios. Es decir, yo lo primero que hago es que calculo lambda sub 1 y lambda sub 2. Es decir, por ejemplo, yo pongo aquí los 100 megavatios, que es lo mínimo que tiene la máquina. Lo pongo aquí, se lo pongo aquí. Esto me va a dar un número y esto me va a dar un número. Entonces resulta que a 100 megavatios, que es el valor mínimo de la máquina, el costo incremental de la máquina 1 es de 8.8 dólares por megavatio hora. ¿Verdad? Y la unidad 2, para ese mismo 100 megavatios, tiene un valor de 7.36, ¿verdad? Megavatio hora. Es decir, dólares por megavatio hora. Fíjense que la máquina 2 entonces tiene un costo incremental más bajo. Por lo tanto, yo tengo que poner la máquina 1 a trabajar primero. Entonces, no primero, sino aquí está la tabla que todos tienen que hacerlo en el ejercicio, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la máquina 1, que tiene un costo incremental más alto, solamente va a arrancar con los 100 megavatios mínimos que pide el ejercicio que tiene que tener en cada máquina. Están así, ¿ok? Y la máquina 2, ¿verdad? Los 150. ¿Por qué pongo 150? Porque esta suma da 250, que es lo mínimo que la planta debe tener. Es decir, la planta cuando arranca debe tener 250 megavatios. Entonces ponemos 100, el mínimo que tiene la máquina. Este lo ponemos hasta 150, ¿ok? Y a este valor de 150, el cálculo que me da es 784 el lambda. Este lambda, ¿verdad? El coeficiente, ¿verdad? Me está dando un valor, el costo incremental de 784 dólares por megavatio hora. Por lo tanto, esta máquina es la que tiene que estar sufriendo más potencia que esta. Esta es más eficiente y esta es más cara. Luego yo vengo y sé, además, que esta máquina 2, cuando alcance, ¿verdad? Los 250 megavatios, alcanzará los 880, ¿verdad? Que era el valor de esta máquina para 100 megavatios. Si se acuerdan en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio decíamos que la máquina 2, 1, perdón, eh, llega a 880 para los 100 megavatios. Entonces, justamente en ese punto límite de 880 que aquí está, ¿ya? Yo llego aquí. Cuando yo llego a esta condición en el ejercicio, ya de ahora en adelante, yo empiezo a aumentar este valor de potencia como yo quiera. O sea, yo estoy en 350, pues yo le digo, mire, vamos a hacer de aquí hasta 1500, pero hasta 1250, que es lo máximo. Ok. Entonces yo empiezo a subir, coloco 500 aquí, ¿verdad? Por ejemplo, puedo hacer 400, el número que yo quiera. Y luego calculo cuál es el costo incremental de la máquina, ¿verdad? Estoy trabajando con la máquina 2. Recuerde que es más eficiente que la máquina 1. Entonces, a la máquina 2, a 500, ¿verdad? ¿Verdad? Perdón, 500, que es el total, ¿verdad? No es que la máquina 2 va a tener 500, no. Entre las dos va a tener 500. Ahora, ¿cómo sé yo cuánto le doy a esto y cuánto le doy a esto? Usando esta fórmula que están aquí. Esta fórmula me dice, ¿no? Para la potencia total, que son 500, que yo puse que eran 500, eso lo decide cada estudiante, ¿verdad? Y calculando AT y BT, que son valores que cuando usted ve en el texto, aquí está la fórmula, AT simplemente es la sumatoria de los A sub y BT es la sumatoria de los de AT por BI y AI. ¿Y quién es AI y BI? Bueno, la fórmula de potencia, en la fórmula de potencia, AI y BI están aquí. Es decir, que en este ejercicio, AI sería este y BI sería este. ¿Ok? AI y BI. Ok, entonces, yo calculo la total y la B total,
Lo calculo A total es A sobre A1. O sea, yo tengo mi A1 de la primera máquina y también tengo la segunda máquina, lo pongo aquí, me da mi A total. Y calculo B total así. B1 entre A1, B2 entre 2 por AT. Y eso me da BT. Esos valores son valores fijos. Siempre lo vamos a usar igual en todos los ejercicios. ¿Ok? Bien. Entonces yo tengo AT, BT y potencia total que yo puse, tienen 500 megavatios. ¿Ok? Y al yo decir esto y tener todos estos datos, yo calculo mi valor del lambda. ¿Lambda quién viene siendo? Lambda viene siendo el costo incremental que me da el cálculo. Ese lambda se coloca en esta fórmula. Pues para máquina 1 coloco el lambda que me dio aquí. Uso el B1 y A1. Recuerden que el B1 y A1 nos da la fórmula de potencia de esa máquina. Y me da esto. Esta potencia, 181.81, es la potencia que esa máquina debe entregar para los 500 que yo dije que va a tener toda la estación. Lo mismo hago con la máquina 2. Para la máquina 2 agarro el lambda que calcula aquí, su valor de B2, su valor de A2, y me da 318 megavatios. Si usted suma estos dos números, eso le va a dar 500, ¿verdad? Que es el 500 que yo puse aquí, que es el valor que yo puse aquí. ¿Okay? Entonces este 500 se pone aquí, tengo estos datos, calculo lambda, con lambda lo meto aquí y calculo la potencia que las otras máquinas deben entregar. ¿Okay? Así sigo subiendo, 700, pago lo mismo, 900, hago lo mismo, 1100, hago lo mismo. Cuando llego a 1175, me va a aparecer lo siguiente, que la máquina PG1 llegó a 550 y la máquina PG2 llegó a 626. ¿Okay? Ahora fíjense, esta máquina es más eficiente que esta, pero al llegar a 625, si ustedes se acuerdan del enunciado del ejercicio, este es el valor máximo que las máquinas pueden entregar. Entonces, ¿qué pasa? Que ya llegué a este límite, esta máquina, estos datos están perfectos, me quedo aquí, pero el resto de la potencia, o sea, si yo pongo otro dato, en vez de 1175, pongo 1250, esta máquina tiene que congelarse aquí. Si está aquí, se tiene que poner el mismo valor. ¿Por qué? Porque la máquina no puede, según los enunciados del ejercicio, no puede dar más de 625 megavatios. Cuando yo coloque 625, este me va a dar 625 y llegaría a 1250, que casualmente es el valor máximo, ¿verdad?, de la estación. Y así es que se hace un ejercicio donde yo estoy comparando, ¿verdad? Estoy repartiendo la carga que estoy entregando en función de la eficiencia de la máquina. Más adelante vamos a ver de la otra parte, otro ejercicio, en donde yo llego a un punto en donde yo voy a repartir la potencia del sistema en base a un costo incremental de toda la estación. ¿Okay? Y al final yo voy a decir, estos son los costos incrementales, se los pongo todo igual a todas las máquinas y cada máquina va a dar una potencia diferente y al final me da la potencia que me dé. ¿Okay? Pero mientras tengamos dos unidades, este es el procedimiento que nosotros vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces recuerden que lo más importante es saber cuál es el costo incremental de cada máquina. Es decir, cuánto, como dice aquí, este costo incremental es el costo adicional en dólares por hora para incrementar en 1 megavatio la potencia que entrega la unidad. Ese es el más importante. Y ese es el procedimiento cuando hay dos máquinas. Ya 3 máquinas, 4 máquinas, 5 máquinas, ya veremos. Es un poco diferente. Y cuando tenemos el caso común, que son 200 plantas, porque todos los sistemas que nosotros tenemos, ¿verdad?, trabajan en concordancia. Y en ese sentido, cuando lleguemos ahí, se calcula un costo incremental de todas las plantas y se pone un tope de tal manera que todas las plantas produzcan potencia a un mismo costo incremental.
Es la forma que se maneja para tener todos los valores iguales. Aquí queremos ver un momentico esta parte de la eficiencia, ¿verdad? Que hemos hablado, donde yo tengo eh, las curvas. Y posiblemente hagamos también en el examen un dibujo con una curva y la idea es tomar la tangente y saber eh, ese, este cálculo de calor, ¿verdad? De la proporción de calor, la eficiencia de las máquinas y veremos cómo lo vamos a trabajar. Bien, no hay nadie por ahí, no. Ok. Bien, ese por ahora es esto, la primera parte de los ejercicios. Ya en la próxima gráfica vamos a hablar, la próxima reunión, la próxima semana vamos a hablar sobre la parte del suministro de potencia con pérdidas mínimas en la línea de transmisión. Y bueno, eso es todo.